Bueno, buenas tardes, estimados público presente y colegas. En esta oportunidad, el tema que me ha tocado desarrollar es el transporte neonatal. Mi nombre, soy la licenciada especialista Gloria Lizano Alvarado, trabajo en el Instituto Materno Perinatal en el Servicio de Atención Inmediata y Emergencias Neonatales. El tema que me ha tocado, ¿está bien? El tema que me ha tocado desarrollar el día de hoy me parece un tema muy importante. Tanto es así que tanto la OPS como la OMS se han manifestado en las reuniones. En octubre del 2016, la OPS se reunió para analizar la morbimortalidad neonatal en los países en desarrollo, para lograr metas mundiales de supervivencia infantil en los próximos decenios. Los esfuerzos de disminuir la morbimortalidad neonatal, sabemos que hay altas tasas de prematuridad, asfixia, infecciones y anomalías congénitas, muchas de ellas que pueden ser prevenibles con un adecuado, de repente, manejo, un adecuado transporte neonatal. La OMS también se planteó que es importante la seguridad de los pacientes como forma prioritaria de los servicios de salud para prevenir los eventos adversos. La atención del recién nacido se asocia a un alto riesgo de acontecimientos adversos debido a la gran vulnerabilidad que le confiere la inmadurez fisiológica de sus sistemas, la gravedad de su patología y la complejidad de sus tratamientos. Es por eso que manejar un neonato es de bastante responsabilidad. Vamos a pasar a definir lo que es transporte neonatal y lo que es traslado neonatal. El transporte viene a ser, es un término más sencillo que se refiere al desplazamiento del recién nacido desde su centro emisor al receptor. Y el traslado neonatal es un término más amplio que comprende desde la toma de decisión del mismo, su valoración, la búsqueda del hospital o el centro donde queremos transferirlo, que sea adecuado para la situación, el periodo de estabilización, el transporte propiamente dicho y termina con la admisión del neonato en el centro receptor. Es importante para que nosotros podamos hacer un transporte adecuado y eficiente que nosotros tengamos en cuenta algunos aspectos importantes. Primero, que la persona que se va a hacer a cargo del transporte tenga un conocimiento de la fisiología y la patología del recién nacido, la experiencia en el tratamiento integral, si es posible, un manejo con un equipo interdisciplinario en todas las situaciones. Nosotros vamos a tener que conocer, manejar el nacimiento, el recién nacido, la estabilización, el tratamiento de repente en las unidades que puede ser la UCI o otra unidad, dependiendo dónde nazca el recién nacido y su transporte. Todo este conocimiento en general va a permitir la disminución de la morbimortalidad neonatal. Aunque sabemos que del total de pacientes transportados, que son un aproximado del 50% cuando hablo de transporte infantil en general, según la OMS, actualmente más o menos un promedio del 1 al 12% de estos traslados son neonatos en situación delicada y con un alto riesgo, con un riesgo elevado, motivado por las condiciones en que nace el neonato. El éxito del traslado del recién nacido no solo depende de contar con un excelente grupo humano y una alta tecnología, sino que esto tiene que ser reglado, y tiene que haber ciertos pasos que nosotros tenemos que tener en consideración para que este traslado, funcione adecuadamente y que sea en el momento en que se necesite. A continuación les voy a presentar algunos de los aspectos que nosotros tenemos que tener en consideración para lo que les dije, para que este traslado sea en forma adecuada. Primero, saber a los niveles de atención en que se va a requerir este recién nacido. Es decir, va a ser un recién nacido que va a ir a un nivel básico, a un nivel intermedio o a un nivel complejo. De acuerdo a eso, yo delimitaré el lugar en donde va a ser trasladado y haré las coordinaciones. Otro aspecto importante a considerar también en lo que es el traslado del recién nacido es el cuidado prenatal. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá que nosotros podamos detectar a tiempo un posible problema en el neonato. Y si es que las condiciones lo da y requiere ser trasladado, de preferencia esto ustedes lo saben, que se recomienda que el traslado se haga
en el vientre materno, que es la mejor incubadora y que es el mejor lugar para poder hacer su traslado. Otro aspecto que también nosotros tenemos que considerar es la integración obstétrica pediátrica, porque son los ginecólogos quienes saben, o los obstetras que saben en qué condiciones está viniendo ese recién nacido. Si de repente culminará su embarazo, no será un niño a término, si de repente viene acompañado de alguna malformación o si es un niño prematuro que requiere ser trasladado. Y estas coordinaciones las tendrá que hacer con el pediatra, ¿no? En qué tiempo podrá culminar la parte, el embarazo, etcétera. Todo esto va a favorecer de que cuando se tenga que hacer un traslado, este sea favorable. Además de eso, también tenemos que seleccionar el paciente según el nivel de asistencia, es decir, a qué centro lo vamos a enviar y cuáles son las complicaciones, es decir, el equipo debe evaluar cuáles pueden ser las posibles complicaciones que va a tener ese neonato. De repente, en estos momentos no es adecuado que sea trasladado, o de repente sí es necesario que sus posibilidades van a ser las mejores con ese traslado. También tenemos que considerar la formación continua. Sí, de acuerdo al nivel que nosotros contamos con varios niveles del básico hasta el más complejo, ¿no? Un centro materno, de repente un hospital y un instituto, nosotros tenemos que ver que todo el personal desde el nivel bajo esté capacitada no solamente en atender un parto, sino también en saber qué equipos básicos voy a tener yo y qué personal, cómo voy a entrenar a mi personal en reanimación y estabilización del recién nacido. Si yo no sé qué material voy a tener de repente cuando un bebé nace con cianótico o con un Agar bajo, entonces de repente las complicaciones posteriores para su traslado no van a ser las mejores, o de repente no voy a saber cómo estabilizarlo, o esas personas no se han entrenado para hacer una reanimación. Otro aspecto importante es la coordinación y la comunicación antes del traslado. Nosotros no debemos apurarnos en hacer el traslado, sino coordinar. Las coordinaciones son previas para saber si la institución que nos va a recibir cuenta con los equipos, cuenta con el personal para poder recibirlo, ¿no? Y esa comunicación se debe mantener constantemente cuando iniciamos, durante el traslado, durante todo el tiempo que dure el traslado, antes y durante el tiempo que dure el traslado. Otra cosa importante es un personal entrenado. El personal que va a hacer el traslado debe ser un personal que debe tener conocimiento y mucha experiencia en el transporte, sobre todo si es un recién nacido crítico, porque en ese momento se pueden suscitar muchos problemas. Continuando con esto, debemos considerar también conocer todos de repente de forma general cuáles podrían ser, ¿no?, los posibles problemas que podrían requerir un traslado de un recién nacido, lógicamente volviendo a considerar dependiendo del lugar donde nazca el recién nacido. Se consideran pacientes delicados y críticos que requieren un manejo especial, por ejemplo, un bebito con un recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria, con un síndrome de 7 a 8, una cianosis que no mejora con oxígeno, podríamos estar pensando en una cardiopatía, una taquicardia sostenida mayor de 180, un peso menor de 2.000 gramos o una edad gestacional menor de 34 semanas, que va a requerir de repente un manejo con una incubadora, o va a requerir una nutrición parenteral y muchos de los centros no lo tienen, lo tienen centros especializados. Un recién nacido con asfixia neonatal, que sabemos que ese bebé posiblemente pueda presentar alguna una convulsión más adelante, una ictericia precoz que podría complicarse con un exsanguíneo transfusión, una anemia severa que podría necesitar una transfusión, una policitemia, ¿no?, un hematocrito superior a los 65 que también podría requerir un procedimiento especial, algunas malformaciones que van a requerir de alguna cirugía urgente, como son las arterias esofágicas, obstrucción intestinal, mielomeningocele, ano imperforado, hernia diafragmática, una septicemia, un vómito bilioso porracio que puede estar relacionado con una posible, un NEC, por ejemplo, una macrosomía, un bebé grande de más de 4.500, 5 que se pueden descompensar y que van a requerir un cuidado especial. Luego de haber recordado cuáles pueden ser posiblemente las situaciones que van a poder conllevar a un traslado de un neonato de un centro a otro, a uno más especializado, hablaremos en sí por qué vamos a hacer ese traslado. Entonces, el objetivo de hacer un traslado es reducir la morbimortalidad neonatal antes y durante su traslado, para que el recién nacido llegue en óptimas condiciones. Si yo lo voy a trasladar, pero voy a garantizar que antes y durante el traslado lo haga en buenas condiciones. Lograr la supervivencia garantizando la calidad de vida. Si me interesa que ese bebé tenga una calidad de vida
buena luego del traslado. Mantener los cuidados intensivos durante el transporte. Si yo tengo un bebé delicado, ¿no? Voy a tener que medir si realmente la unidad y el personal que se va a hacer cargo de él va a garantizar que ese bebé esté realmente reciba el cuidado adecuado, ¿no? Y sobre todo también es importante disminuir las secuelas ofreciendo una terapia oportuna según el riesgo del paciente. Cuando nosotros vamos a transportar o trasladar a un bebé, lo que tenemos que tener en cuenta que es muy importante es realizar la estabilización del recién nacido. No podemos trasladar a ningún bebé si no lo hemos estabilizado previamente. El transporte puede ser, cuando yo hago un transporte de un recién nacido, lo hago intra o extra hospitalariamente, con retorno o sin retorno. El transporte puede ser un transporte urgente, ¿no? que de él depende la vida de un recién nacido, o puede ser un transporte programado. A veces nosotros programamos un transporte para hacer algún procedimiento especial, porque no se cuenta con los equipos necesarios, o para hacer una interconsulta con unas especialidades. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la estabilidad respiratoria, ¿no? Cómo está ventilando. Llevar al bebé que vaya con una ventilación estable. Sabemos que los neonatos son muy lábiles a veces a poder inestabilizarse la parte respiratoria. La estabilidad hemodinámica con la administración de líquidos inotrópicos o expansores dependiendo de la condición del paciente, y evitar la pérdida del calor y mantener la regulación de la temperatura. La parte de termorregulación es muy importante manejarla en el recién nacido. Es importante que cuente con una incubadora si es que el bebé va a ser trasladado a un lugar muy lejano, ¿no? Si el paciente ya es un paciente muy crítico y va a requerir ir a la UCI, tenemos que contar con una incubadora, con un ventilador. Esta es una incubadora con ventilador, o de repente alguna incubadora con un neopaf incorporado, ¿no? No se recomienda hacerlo con las bolsas autoinflables porque le conlleva mayor riesgo al recién nacido. Utilizar un monitor multiparámetro, medidor de glicemia. Tenemos que controlar si los tiempos de traslado son muy largos. Vamos a tener que monitorizar la glicemia en esos bebés, un analizador de gases, un cabezal para analizar oxígeno, un flujómetro, un sistema de aspiración, un sistema de refrigeración, una maleta con el equipo completo de reanimación, linterna, oftalmoscopio, otoscopio, una calculadora, medicamentos necesarios para si es que se requiere hacer una reanimación. Una vez que nosotros tenemos ya hechas las coordinaciones, sabemos qué tipo de paciente es el que vamos a trasladar, ¿no? Y ya se nos ha aceptado, lo hemos estabilizado nuestro recién nacido, es importante también tener algunos requisitos que necesitamos para hacer la transferencia. La historia clínica o el informe resumen de la historia clínica, el formato de referencia, deben estar disponibles y escritos en forma clara, acompañando de un informe médico y un informe de enfermería. El neonato debe ir con una doble identificación, ¿no? Una mano y un pie para asegurarnos de que esta no se vaya a perder. Coordinación previa para el traslado y egreso. Antes de trasladar al bebé, también nosotros, el equipo que vamos a hacernos cargo del traslado, tenemos que coordinar con todo el personal, empezando con el médico, el enfermero, el técnico, hasta con el chofer, porque él tiene que conocer el tipo de paciente que nosotros vamos a trasladar, para que también vea a qué velocidad va a ir y tenga cuidado en su transporte. La autorización y la presencia de los familiares es también importante para cualquier trámite que estamos llevando a un paciente, a un neonato dependiente. Él requiere para cualquier trámite que se le tenga que hacer desde su ingreso, así es que tiene que hacerse en alguna cirugía, alguna transfusión, para lo que es regularización de sus hijos, necesita pues a su familiar directo para que lo autorice. Muchas veces, si no contamos con esto, esto va a limitar. Nos podrán recibir de repente, si el caso lo amerita, una emergencia, nos podrán recibir al paciente, pero eso no nos va a garantizar de que al llegar, si no tiene todos los requisitos, el informe médico, sus exámenes, la autorización de los padres, la presencia del familiar, de que se puedan ejecutar todo el tratamiento completo que lo necesite, ¿no? También es importante pues el ambiente térmico, ¿no? Revisar la incubadora, que esté cargada, tener oxígeno suficiente incorporado, si es que vamos a llevarlo dependiendo de la fase de oxígeno que vamos a llevar al recién nacido.
También tenemos que tener el consentimiento del traslado del centro receptor, es decir, nos deben contestar a través de una comunicación que nos están aceptando al recién nacido. Inclusive se debe verificar los nombres de las personas que están llevando y las personas que van a recepcionar al recién nacido. El profesional que va a trasladar a este recién nacido tiene que ser un personal altamente calificado, con conocimientos de reanimación, estabilización neonatal, y conocer el funcionamiento del equipo y material que se transporta. Si el personal que va tiene que ser un personal que conozca todos los equipos que se encuentran en la ambulancia. ¿Con qué debemos contar? ¿Con qué personal debemos contar para hacer el traslado? El personal con que nosotros vamos a contar va a depender también del tipo de patología o de la complejidad que tenga el recién nacido al que nosotros vamos a trasladar. Si es un bebé crítico, que está con ventilador, que tiene apoyo respiratorio también, entonces ahí va a requerir que vaya pues con una enfermera especialista, con un médico, hasta con un terapista respiratorio, con un personal técnico y con otro personal que requiera el apoyo para su traslado. He querido tomar en un aspecto muy pequeño la parte ética que siempre tenemos que tenerla nosotros, las enfermeras, que vamos a tener un contacto directo con el paciente, ¿no? Entonces, en todo transporte, el personal responsable de la seguridad del recién nacido debe salvaguardar su intimidad, resuelve los problemas que puedan producirse durante su traslado e informa al equipo y a los familiares. Su responsabilidad termina cuando llegamos al paciente y este es recibido en el centro donde es derivado. ¿Qué funciones tiene el equipo? Volvamos nosotros a recordar, ya habíamos mencionado antes las funciones, ¿no?, que tiene el equipo. Por ejemplo, nosotros tenemos que revisar el funcionamiento de la incubadora, los donadores de oxígeno, averiguar el diagnóstico, el peso, la situación del paciente, dar a conocer si es que recibió o no recibió algún fármaco, cuál es el plan de traslado, ¿no? ¿Quién va a asumir, en qué ubicación van a estar las personas que van a estar a cargo y qué rol va a asumir y en qué tiempo lo va a asumir cada uno, ¿no? Determinar siempre cuáles son los riesgos y comunicarse a los familiares. Muchas veces los familiares pueden ver a sus hijos, ¿no?, a sus bebés que están en estado crítico y piensan que al trasladarlo ese bebé ya se va a mejorar, se va a curar, ¿no? Y que estando ahí va a estar lo mejor. Entonces se le debe explicar que de todas maneras un traslado es un riesgo para un bebé y mucho más si está en estado crítico. Que una ambulancia nunca, por más equipada que esté, nunca va a ser igual que esté en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, mantener informados a los familiares siempre en qué condiciones está siendo trasladado su bebé. He querido mostrarles unas fotos de las ambulancias con que nosotros contamos para nuestros traslados externos. Como ustedes pueden ver, acá están los equipos que yo les he mencionado, ¿no? Tenemos maletines donde están ubicados el equipo especialmente que se requiere para el equipo, materiales que necesitamos para un neonato. Tenemos las bombas de infusión, tenemos los aspiradores y tenemos todo rotulado para que en el momento que nosotros lo necesitemos lo estamos. Siempre la enfermera tiene que verificar los equipos básicos que vamos a necesitar, ¿no? Por ejemplo, que el anemoscopio esté operativo, que haya oxígeno, que los balones de oxígeno estén completos antes de salir, ¿no? Y tenemos, ustedes ven en la parte inferior, tenemos un anclaje donde se va a asegurar la incubadora, ¿no? Va a estar sujetada la incubadora. Resumiendo todo lo que les he dicho, entonces no nos olvidemos que antes de trasladar al bebé, un bebé tiene que estar estabilizado ventilatoriamente, hemodinámicamente, neurológica, metabólica, tener una vía de acceso venoso central o periférico, dependiendo, vuelvo a repetir, del estado del paciente, ver qué requerimientos de oxígeno va a tener y la duración, ¿no? Porque de acuerdo a eso vamos a ver cuánto tiempo nos va a demorar el bebé. Acá estamos ya, tenemos a un bebito que está en una fase 2, está recibiendo ventilación con un neopac y ya lo están ventilando para colocarlo en la incubadora con ventilador para ser trasladado y lo tenemos monitorizado marcando la temperatura de la incubadora, ¿no? Acá está marcando el oxímetro, aquí la temperatura de la incubadora, tiene su oxígeno colocado, ya está respiratoriamente, está también con una vía
y entonces está en condiciones ya para poder ser trasladado. Por su situación crítica, va a ir acompañado del médico, de la enfermera y pues, de un personal técnico. Por más que el traslado, en este caso estamos haciendo un traslado interno, por más que sea corto el lugar o la distancia donde nosotros vamos a trasladar, no podemos obviar los pasos que hemos hablado. Entonces ya hemos hablado de todo lo que nosotros debemos monitorizar antes de hacer el traslado de la parte ventilatoria, circulatoria, metabólica. Tenemos que controlar los valores de glucosa en neonatos, no podemos obviar eso, siempre nuestro control de glucosa. Si es que tiene, vamos a monitorizar su diuresis, llevar sus exámenes de laboratorio, si tiene placas o rayos X y otros estudios que él los ha tenido y que van a ser posiblemente necesarios, ¿no? Mantener la temperatura estable, siempre ver que esté cargada la batería de las incubadoras, enchufarlas cuando entremos a la ambulancia y siempre ver que tengamos un acceso venoso confiable, ¿no? Porque si no, puede ser que en el trayecto pueda obstruirse la vía, sucede algo y tenemos que asegurarnos, ¿no? Si tiene algún medicamento que administrarlo, tenemos que administrarlo, ¿no? La familia ya tiene que estar de hecho informada, tener autorización y tener toda la documentación que anteriormente hemos mencionado para el traslado. Aquí muy rápidamente ustedes pueden leer todos los equipos que necesitaríamos para, si es que tenemos un pacientito con ventilador, una cosa más compleja que no todas las incubadoras de transporte lo tienen, pero que sí deberían tenerlo aquellos que van a transportar un bebito que está con ventilación. ¿No? Vemos acá todo el material de intubación, de cateterismo, aspiración, estetoscopio, las sondas orogástricas, sondas de aspiración, agujas de diferentes calibres y guantes estériles. Cinta adhesiva, cinta de hemoglucotés, equipos para infusión endovenosa, soluciones antisépticas, gasas, algodones estériles, tubos para muestra de sangre, pañales de tela y pañales descartables. También de repente habrá situaciones en que el bebé, tenemos que pensar si el bebé está en NPO o si es que está recibiendo alimentación, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación y darle? Porque es una necesidad que va a tener el bebé, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos que acordarnos que para poder hacer un traslado efectivo tenemos que tener una comunicación oportuna, la valoración y la estabilización, un personal capacitado, equipos e insumos necesarios, el transporte adecuado, voy a escoger con qué transporte voy a llevar ese bebé, y la presencia de los padres o familiares es también muy importante. Durante el traslado yo voy a verificar siempre, voy a continuar verificando el funcionamiento del equipo, voy a asegurar la incubadora de la unidad, ayer les mostré que hay unos ganchos, hay que asegurarla, ¿no? A ubicar bien las tuberías, ¿no? Porque a veces nosotros con el apuro no nos colocamos la incubadora y de repente no hemos, y se pueden chancar o taponear con las mismas incubadoras. Entonces tenemos que asegurarnos de que todo esté bien, ¿no? Que las tuberías, la ubicación, control de las alarmas también, ¿no? Que las alarmas, evitar una movilización brusca en el recién nacido. Sabemos que el bebé debe ser movilizado con bastante cuidado, porque de repente en un transporte podemos complicarlos y generar, si no lo hacemos bien, una hemorragia intracraneana, ¿no? Entonces, ver, pues evitar las desconexiones de las vías, de las conexiones accidentales, asegurar una posición adecuada del bebé donde yo lo pueda visualizar, vigilar si es que está con ventilación mecánica, siempre registrar las funciones vitales, auscultar los pulmones y asegurarnos de que nosotros donde vamos a estar vamos a visualizar bien al recién nacido. No nos olvidemos de registrar la hora de partida, todas las funciones que hemos monitorizado y mantener las vías respiratorias libres. Aquí estamos viendo una foto, les he querido traer, donde estamos subiendo. Ven que para subir una incubadora se requiere del apoyo de muchas personas, ¿no? Esta es una de nuestras ambulancias con las que se cuenta en el instituto. Bueno, ya hemos visto todo esto, resumiendo las vías de acceso y todo.
Hemos recalcado la vigilancia de los dispositivos, los catéteres. Otra cosa que no había es el manejo del dolor. A veces nos olvidamos del manejo, eso es muy importante en el traslado del recién nacido, la valoración y el control del dolor en el niño, ¿no? Y sobre todo darle comodidad y confort. En esta foto se evidencia, por ejemplo, la posición de la enfermera, como está bien anclada la incubadora, está sujetada por abajo. Aparte del bebé, ustedes pueden ver acá que está con unos cinturones, perdón, acá unos cinturones para asegurarlos, tiene su nido, tiene unos cinturones, ¿no? Para evitar movimientos bruscos en el bebé, y está descubierto para que la enfermera lo pueda visualizar, ¿no? La monitorización que tiene. Si es necesario en algunos traslados, nosotros de repente vamos a requerir que se le haga alguna administración de algún medicamento por si la situación lo requiere, o de repente vamos a tener que estar preparadas para asistir, saber dónde está todo nuestro material, porque si vamos a un bebé entubado, de repente se puede extubar, ¿no? Y también debemos no olvidarnos que los padres o los familiares están presentes, ¿no? Y de repente darles un poco de apoyo. Acá estamos ya terminando nuestro transporte, el recién nacido ya estamos por entregar al paciente. Como este es un paciente delicado, acá vamos acompañando era un paciente quirúrgico, va el médico, va la enfermera y el cirujano. Cuando llegamos es importante también registrar la hora de llegada, evaluar al paciente, reportar cuáles son los cuidados que le hemos brindado, informar sus funciones, transportarlo, ayudar a colocarlo con cuidado y nos terminaría con la instalación del bebé en el servicio. Otra cosa también es importante es la entrega de todas las pertenencias. Si es un bebé que se va a quedar, porque recuerden que hablamos que bebés que pueden estar de paso, otros se van a tener permanencia, se van a quedar. Entonces, si tiene alguna pertenencia de que sea necesaria, a veces para nosotros no puede ser muy significativo, de repente una cadenita, de repente una ropa, pero a veces para los padres tiene mucho significado. Entonces es importante que lo registremos tanto en la historia como a la persona que le estamos haciendo entrega, ¿no? Y también al terminar la entrega del bebé no nos olvidemos de chequear todo el material que hemos llevado y el equipamiento, ¿no? Tanto al salir como al llegar a la ambulancia debemos de chequear que todo nuestro equipo esté completo, todo lo que hemos llevado. El traslado intrahospitalario puede realizar generalmente... otra cosa que quería recalcarle es que siempre que sea posible debemos evitar un traslado intrahospitalario para realizar pruebas diagnósticas o terapéuticas. Estas deben hacerse preferentemente en el servicio, porque, como les vuelvo a mencionar, por más que haya tenido todos los pasos previos, durante y después, siempre todo transporte tiene un riesgo adicional para el recién nacido. Entonces, siempre la manipulación debe ser en forma lenta y suave del bebé, y recordar que cualquier hospital, si es un bebé crítico, es mejor que una ambulancia porque nada es eterno, el oxígeno, las baterías se acaban y eso nos va a generar de repente una situación difícil, ¿no? Y que los problemas pequeños pueden convertirse en problemas grandes, por eso es que deben prevenirse. Para lograr un traslado seguro en neonato crítico es necesario organizar un programa de traslado en que se considere, es decir, siempre toda institución debe tener detallado, por ejemplo, qué es lo que se hace cuando tengo que trasladar a un bebé que va a ser sometido a un tratamiento, por ejemplo, un TAC, una resonancia, o de repente si tengo que llevarlo para una interconsulta, o de repente el bebé tiene que quedarse ya definitivamente en la institución donde lo voy a llevar, o de repente lo estoy trasladando para dejarlo en su casa. Entonces, todos debemos de contar con debe estar escrito en un documento todos los pasos a seguir para que no viemos ninguno y que tengamos luego problemas porque no los hemos completado todos, ¿no? Tener en cuenta todo el equipamiento, la estabilidad que debemos tener con el bebé, la comunicación, la documentación. Siempre vamos a mantener la comunicación, tanto con el equipo con el que estamos yendo,
como en la institución a donde vamos a llevar el bebé y volver a preguntar si es que estamos llevando toda la documentación que se nos ha solicitado. Y al finalizar un traslado de un bebé, siempre debemos hacer una evaluación del traslado, ¿no? ¿Qué pasó? Si todo fue efectivo, ¿no? Para que nos pueda servir de experiencia de repente para otros traslados en las mismas circunstancias. Bueno, concluyendo con la exposición, quisiera resumir muy brevemente todo lo que he hablado. Entonces, nosotros cuando hacemos un traslado, ¿no? Para que ese traslado sea hecho seguro en un neonato, sobre todo si es crítico, es necesario organizar un programa de traslado en que se considere, por ejemplo, la indicación del transporte, las fases del transporte, el equipamiento, estabilización térmica, estabilización respiratoria, metabólica, hemodinámicamente, comunicación, ¿no? Para saber cuál es la documentación que vamos a llevar en el traslado. Nunca traslademos, recordar, vuelvo a repetirle que es importante, primero es la estabilización. Si yo no estabilizo, no voy a poder hacer un traslado efectivo. Otra cosa es importante recordar que tenemos que tener protocolos de traslado, como les mencioné, ¿no? La institución tiene que estar escrito y detallado qué son los pasos que nosotros vamos a seguir al trasladar a un paciente de acuerdo a la condición en que se encuentre, ¿no? También asimismo los equipos con los que vamos a contar en cada traslado, ¿no? Si llevo un paciente que es para una referencia, qué equipos voy a llevar, qué material voy a llevar, ¿no? Para que esto sea más factible y el traslado del paciente sea lo más rápido posible. Revisar el equipo instrumental de cada traslado para reponer y ordenar. Siempre que termino mi traslado, voy a revisar el equipo e instrumental después de cada traslado para reponer si usé algo y ordenar todo donde debidamente lo encontré. Bueno, eso es todo lo que he hablado. En realidad, hablar de transporte es un tema muy interesante, muy motivador, ¿no? Y de mucha responsabilidad. No sé si hay alguna pregunta. Creo que hay una pregunta. ¿O es esto? Bien. Bueno, agradezco a todas las personas que han participado. Espero haber presentado lo más importante y necesario que todos tenemos que tener en cuenta sobre el transporte, ya que es algo muy, muy, muy importante para favorecer, disminuir la mortalidad neonatal y una gran responsabilidad de enfermería. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.